Estás a punto de entrar al espacio virtual de la comunidad médica Lobos, médicos especialistas de la Facultad de Medicina. Comenzamos. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Revista Médica Lobos FM. Hoy día sábado 10 de febrero del año 2024. Pues ya casi tenemos la mitad del mes de febrero y dicen que febrero loco y marzo otro poco, mi querido doctor Ariel Gutiérrez. Doctor Navarro, muy buenas tardes, bienvenidos a Revista Médica Lobos FM este sábado, como dice el doctor Navarro, 10 de febrero ya, prácticamente ya avanzándole con este mes y con un clima muy inusual. Frío, lluvia en el transcurso de la semana, pues estamos sorprendidos y pues no nos encontramos que recomendable a nuestro auditorio que pues se cuiden de esos cambios bruscos de temperatura porque los problemas respiratorios pues están a todos los días. Así es que sigamos abrigándonos porque, como ya lo comentamos, febrero loquito y marzo pues quizás pueda detonarse de las mismas magnitudes. Y recordando que estamos transmitiendo completamente en vivo a través del 93.7 FM de su radio. Asimismo también estamos transmitiendo a través de la página de Facebook de Revista Médica Lobos FM. Y no se olviden de nuestro canal de YouTube con el mismo nombre, Revista Médica Lobos FM, en nuestras redes sociales, en Instagram y en X como @Revista Lobos CLN. Y no se olviden de las redes sociales de nuestra universidad como @Lobos FM Culiacán. Así es que estamos transmitiendo completamente para ustedes y esperamos que este programa sea difundido en cada uno de los rincones del estado de Sinaloa, doctor Ariel Gutiérrez. Sí, muchas gracias por la atención y hoy, doctor Navarro, estaremos hablando sobre un tema importante y relevante que puede ser la diferencia entre una lesión leve y una lesión grave y que incluso ponga en peligro la vida. Estamos hablando de los accidentes en casa y tenemos a una experta que cada vez que entra a su jornada laboral, más de alguna vez le van a llegar 2 o 3 pacientes que sufrieron accidentes en casa. Está con nosotros el día de hoy, le agradecemos mucho la presencia a la doctora Paula María Magdalena Jiménez Gastel, ella es médico urgencióloga. ¿Quién más que una experta en urgencias para hablarnos de este tema, de lo que llega todos los días en los servicios de urgencia de los hospitales? Doctora, bienvenida. Buenas tardes, les agradezco la invitación y sobre todo es un tema interesante y de prevención, 100% preventivo. Es lo importante, porque cuando se habla en los servicios de urgencia se habla de atender el daño, pero qué padre cuando un profesional de la salud, como por ejemplo en el caso de la doctora que es una urgencióloga, la intención es debatirlo y decir cómo tenemos que prevenir esas acciones para que no lleguen y que no se arruinen ese fin de semana, esas vacaciones o cualquier momento, cualquier día de la semana es propio para poder hacer prevención, doctora Ariel. Sí, lo comentamos ahorita antes de que empezara el programa, la doctora dice con mucha razón de que hay épocas en las cuales se incrementan los accidentes en casa, en la vía pública, que habitualmente coinciden con festividades o con días de asueto. Pero bueno, independientemente de eso, todos los días están pasando accidentes en nuestras casas que, como mencioné hace rato, pueden poner en riesgo la vida no solamente de los niños, que son los más afectados, sino también de los adultos, de los grupos de personas mayores y que son los que más riesgo tienen por la capacidad de recuperación que tienen. Voy a presentar a la doctora como habitualmente hacemos con todos los invitados que están aquí con nosotros en el programa. La doctora Paula Jiménez Gastel, una es médica urgencióloga, es egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Sinaloa, es especialista en medicina de urgencias por el Hospital General de Zona 32 del Instituto Mexicano del Seguro Social, está certificada por el Consejo Nacional de Medicina General, tiene un diplomado en urgencias médico-quirúrgicas, diplomado en auxiliares de diagnóstico de medicina de primer contacto, cursos avanzados de apoyo vital de traumatología como es el ATLS. Actualmente está como médico de urgencias en el Hospital General Regional número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social durante la jornada acumulada. Y además es docente del curso posttécnico de cuidados intensivos para el personal de enfermería también del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y además tenemos el gran honor de tenerla como docente en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Durango. Doctora, de nuevo las gracias por el tiempo, por su agenda. Y pues mencionábamos hace rato que los accidentes se dan frecuentemente en casa y que los más propensos a sufrir accidentes son obviamente pues los niños,
pero tenemos un grupo importante, los ancianos, y hay un grupo también que a veces no pensamos en ella, en las amas de casa, que también pueden tener accidentes. Revisamos algunos datos estadísticos y según la Organización Mundial de la Salud, diario más de 2,000 niños van a los servicios de urgencia por lesiones accidentales. Y por año son decenas de millones a nivel mundial de niños o personas adultas que quedan con lesiones incapacitantes de por vida. Aquí en México tenemos algunos estudios que se han hecho al cabo en cuanto a lo que son la prevención de accidentes en casa, y el Centro de Prevención de Accidentes de la Secretaría de Salud hace algún tiempo, hace unos 6-7 años, hizo un estudio en el cual estuvo vigilando a 250 madres voluntarias, y de ellas detectaron que cerca del 42% sus hijos habían tenido accidentes en casa. Lo más frecuente los lugares más frecuentes en la casa en donde un niño puede tener un accidente, aunque usted no lo crea, es en la sala. Uno siempre se imagina que va a ser la cocina, el patio, pero en este estudio la mayoría de los niños tuvieron sus accidentes en casa en primer lugar. Yo creo que a lo mejor por los espacios, los que tienen para correr, brincar, subir sillones y demás, ¿no? O echarse la televisión encima. La lesión más frecuente o el accidente más frecuente que tuvieron estos niños son las caídas, con casi un 70% de niños que sufrieron la misma. Entonces, el riesgo está latente. Sabemos que pueden haber lesiones que probablemente puedan ser leves, pero también hay lesiones que pueden ser incapacitantes, incluso llegar a provocar la muerte, doctora. Aquí en nuestro medio, aquí en Culiacán, ¿cuáles son los accidentes que más reciben ustedes en las áreas de urgencia, doctor? Fíjese que haciendo un poquito remembranza y retrocediendo un poquito en la información que comentó hace un momento, la mayoría de los accidentes son por las prisas, porque nos gana la carrera, hablando de los adultos y las amas de casa que tienen un tiempo para hacer la comida, para tener todo listo, porque ya llegan los niños, llega el esposo y siguen las actividades. Andamos muy, muy rápido por toda la casa. Y si tenemos niños chiquitos, pues el ama de casa se tiene que dividir en hacer todo, entre cuidar al niño chiquito y tener todo aseado y tener todo listo. Súmele a eso que aparte tiene un adulto mayor que tiene que cuidar también, que a pesar de que es un adulto también ya tienen limitantes. Entonces el andar siempre a prisa también ocasiona muchísimos accidentes en casa, desde dejar los objetos al alcance de los niños hasta mover incluso los muebles o dejar mojado el piso y pasa el adulto mayor y ya se resbaló y tuvo su caída. Entonces, es muy frecuente en los niños y en los adultos mayores las caídas, como bien lo comentó, es lo que más nos llega al servicio de urgencias. Okay. Y aprovechando que toca el tema de las caídas, que es una de las cosas más frecuentes que se ven, en el momento que un paciente cae, se golpea, y dice, pues no me siento mal, me siento bien, no perdí el conocimiento, no vomité, no estoy perfecto. ¿Es necesario que ese paciente acuda a valoración en servicio de urgencias o que se quede en su casa para ver qué sucede después? Aquí, doctor, es algo que jugamos, bueno, no es jugar, pero la mayoría de los familiares tenemos un extremo, desde el que es muy, muy aprensivo y cualquier golpecito lo lleva, hasta el que dice no pasa nada, hasta que el niño ya no despertó al siguiente día. Entonces sí es muy importante tener este tipo de charlas, este tipo de programas para poder tratar de concientizar a los familiares en qué momento acudir. Si nosotros vemos a un niño o a un adulto mayor que sufrió una caída, no necesariamente tiene que ser un golpe en la cabeza, pero si hay deformidad en alguna extremidad, dolor, aumento de volumen, eso sucede en las primeras 2 horas después del impacto o después del golpe, después del accidente. Tenemos que acudir inmediatamente porque el riesgo de tener una secuela no necesariamente puede ser una fractura, simplemente el golpe, el músculo, el sangrado que pueda tener interno es lo que le puede ocasionar el problema y no ser detectado. Normalmente uno dice, es que no se golpeó la cabeza, no pasa nada. No, pero tal vez sí se golpeó en la manita, tuvo algún esguince y eso le va a estar causando limitantes para su movilidad.
ya sea en el adulto o en el niño, y los llevan, normalmente es lo que a mí me ha tocado, hasta el siguiente día. Cuando ya despiertan y ven que no se puede mover, que está muy inflamado o trae hematoma, ahí es cuando se alarma a la familia. Entonces es importante saber en dónde se lastimó y qué es lo que nos puede estar ocasionando ese golpe. Hay lesiones que son muy sencillas, es uno, sí, no pasó nada, lo vigilo y no pasa nada, sigue jugando, corriendo, no tiene dolor, lo dejo. Pero si vemos que se inflamó en la primera hora, pues hay que acudir inmediatamente a un servicio de urgencias. Si fue un golpe en la cabeza, pues necesitamos ver, como comentó usted, doctor, el estado neurológico del paciente, el estado de vigilia en el que se encuentra, que es diferente en el adulto mayor, porque por atrofia cerebral ellos no pueden tener manifestaciones o pueden no presentar ningún problema hasta una semana después. Por la atrofia pueden tener un sangrado, pueden tener contusiones, que por la misma atrofia cerebral no hay ninguna complicación al momento, sino después. Y ya es cuando dicen, si no se ha golpeado, ¿por qué? Y es cuando uno tiene que hacer un buen interrogatorio y después salen las caídas, los antecedentes de las caídas. Un capítulo especial, doctor, aquí es ahorita que mencionaba, obviamente sabemos que el grupo de los niños, por su hiperactividad que tienen, siempre son los que tienen más riesgo. Pero hay un grupo de pacientes, lo que son los adultos mayores, que sufren caídas y desafortunadamente una de las articulaciones que siempre más se lesiona es la cadera. Y nosotros vemos los servicios de urgencia y las áreas de hospital con pacientes que están esperando una cirugía de cadera por caídas que tuvieron, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer cuando nosotros tenemos un adulto mayor que pronto se cae, que ya le es imposible que se pueda mover, se levante o que el dolor sea demasiado intenso? Y en ese momento, ¿qué hay que hacer? En casa, si hay más de un familiar, se puede movilizar en grupo al paciente para tratar de trasladarlo al servicio de urgencias. Si solamente es uno, hay que hablar a Cruz Roja. Los datos de fractura de cadera son muy sencillos. Aparte de que el paciente no se puede levantar, no puede mover la pierna, no le responde la pierna y el dolor es muchísimo. Entonces no necesitamos en casa una radiografía para clínicamente nosotros ver que muy probablemente el paciente tiene una fractura. Entonces hay que hablar a Cruz Roja, doctor. Traten de no dar medicamentos, ni siquiera para el dolor, no hay que inyectar. Tratar de mover lo mínimo posible al paciente y siempre pedir ayuda. Si están solos, ya sea Cruz Roja o algún vecino que los ayude a movilizar al paciente. Se trata también de no hacer daño y si ese hueso está roto, podemos seguir lesionando el músculo que rodea al hueso y también ocasionar más sangrado. Entonces lo ideal es no moverlo o si se puede mover que sea en grupo. Okay. Bueno, seguimos. Ahorita platicábamos acerca de las caídas, que el niño al día siguiente no despierta o hay alguna situación que hace que los papás estén alarmados. Ahora, en el caso de los niños y que sufren los golpes directamente en cabeza, ¿es necesario llevar al niño en ese momento al servicio de urgencias a recibir una atención? O nos tenemos que esperar y decir, bueno, no hay signos de alarma, no hay nada, vamos a ver cómo amanece mañana, ¿no? Ya lo comentaba usted, pero para las mamás que nos están escuchando en este momento y que necesitamos explicarles un poquito más allá, ¿cuándo es cuando tenemos que llevar a ese niño a un servicio de urgencias una vez que ese niño ha sufrido un traumatismo en la cabeza? Muy importante, doctor, los datos de alarma. También debemos de tomar en cuenta la hora del día que es y si el niño durante el tiempo en el que sufrió algún golpe en la cabeza era su hora de la siesta o si ya es noche también. Porque muchas veces el niño se recibe el golpe en la cabeza, pero ya son las 10, 11 de la noche y están, no te duermas. Normalmente es sueño fisiológico. Y a veces son golpes o contusiones leves que no tienen mayor secuela o mayor complicación y aún así acuden al servicio. Datos de alarma. El niño esté somnoliento a la hora de que camina, siempre y cuando los niños ya caminen, se vaya de lado, no mantenga el equilibrio, su marcha sea alterada, que no reconozca familiares, que tenga vómito de manera frecuente, dolor de cabeza o que de repente la mirada se quede fijo y ya no responda al llamado del
de los papás. Son los datos de alarma que se les indican a los familiares. Si aún así tienen alguna duda, sin ningún problema lo pueden llevar a revisión. No pasa absolutamente nada. Pero si llegan normalmente niños que los vemos en la sala de espera corriendo, gritando, brincando, que sabemos que no tiene nada, pero es para tranquilidad más del familiar el hacerles una revisión completa en presencia del familiar. Sí, es que pues no lo echen en saco roto, es necesario que nuestros nenes, que nuestros niños, nuestras niñas acudan a un servicio a recibir atención médica, no se espere a que tengamos cuestiones que no puedan cambiar después el estado de nuestros niños. Ahora, una situación importante, doctor, es muchas veces los papás llevan a sus niños porque llevan la intención de que cuando menos se le tome una radiografía al niño para ver si hubo una lesión, alguna lesión grave. ¿Qué tan útil es esto? Yo también, porque también tenemos obviamente alumnos de medicina que nos están escuchando ahorita, tenemos médicos internos que están ahorita en urgencias, médicos pasantes. ¿Cuál es el beneficio real en la práctica diaria de que todo niño que llega, que se golpeó la cabeza, sea necesario tomar una radiografía de cráneo? Ay, doctor, la radiografía, más que un diagnóstico para el médico, es un tranquilizante para el familiar, 100%. Nosotros dejamos en observación al niño, como les comento, hay veces en la sala de espera 30, 40 minutos de manera intencional, porque conviven. Estando adentro ya el niño se cohíbe un poco, ya ve jeringas de enfermeras y a veces ya no quiere caminar. Lo vigilamos y no tiene nada. Sin embargo, solicitamos las radiografías para que el familiar vea que el hueso está íntegro y no pasa nada. A veces la palabra del médico la revisión no vale si no tenemos la radiografía y es del paciente. Entonces es más por tranquilidad del familiar. Aún así sabemos que la radiografía, cuando hay una lesión cerebral como tal, pues no nos sirve, solamente sirve para huesos. Así es, para ver estructuras óseas, pero sin embargo el familiar lo solicita y se le da para no crear conflicto y que se vaya él tranquilo con su radiografía y que el niño no tiene ningún problema. Pasa mucho también cuando se agarran las manos con las puertas. Los huesos de los niños pues no están osificados, no están pegados. Entonces el que el niño le quede atrapada la manita, es muy muy raro que llegue a fracturarse el dedo. Porque no es duro, no es un tejido rígido como tal como en el adulto. Pero aún así tenemos que tomar la radiografía para que la mamá esté tranquila de que ese huesito está íntegro. Aún así viendo que el niño agarra objetos, tiene fuerza. Pero tenemos que hacerlo más para tranquilidad del familiar. No porque realmente lo necesitemos nosotros para hacer algún diagnóstico. Y de hecho, bueno, dando más en la situación de la radiografía de cráneo, pues también es bien conocido, ¿no? Que a veces cuando hay trazo de fractura en la bóveda craneal, aunque se ha roto cualquiera de los huesos que cubre lo que es el cerebro, mientras no haya afectación del encéfalo ni que haya datos de edema cerebral, el niño con una fisura de cráneo se puede ir tranquilamente a su casa a vigilarse. Esa fractura va a cerrar por completo en las siguientes 3 o 4 semanas sin mayor problema, ¿no? ¿Por qué? Porque, como dice la doctora, son huesos que son muy moldeables, muy plásticos y se van a regenerar rápidamente. Así es. Recuerdo cuando hice mi internado, ya hace unos ayeres, recuerdo que en el servicio de urgencias, cuando llegaban los adultos, niños, quien sea, y que llegaban con una herida, llegaban con un pedazo de cebolla encima, llegaban con café, con violeta de genciana, con todo eso llegaban. Ahora, y decimos, oye, pero ¿por qué traen? Y los señores o las señoras decían, no, es que es para evitar el sangrado o eso. Y uno como estudiante de medicina o como interno, pues registramos todo, ¿no? Ahora, vámonos a la realidad. ¿Qué tenemos que hacer, señora? Fíjense nada más, vamos a parar antena, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer cuando se presenta una herida en cualquier parte de nuestro cuerpo, doctora? Muy interesante, doctor, el tema de las heridas. Es algo que no podemos quitar todavía los remedios caseros. Eso es inevitable, infalible y siempre nos van a llegar. Por más que les digamos que no le ponga nada, que no sirve o que por el contrario le puede perjudicar, no, porque es el remedio de la abuelita, es el de la vecina, es de un ser querido. Entonces llegan
no lo deben de usar, definitivamente nada de eso lo deben de usar, deben de tapar la herida, pero tenemos que valorar también si la herida es muy profunda o si es un rasguño que no amerita ir al servicio de urgencias y que con una lavadita con agua y jabón, con eso va a tener un poquito de vitacilina y el niño o el adulto sigue perfectamente jugando. Sin embargo, hay heridas donde el sangrado, a pesar de ser superficial la herida, el sangrado es muy profuso, porque los vasos sanguíneos son muy pequeños y dependiendo de la herida, la cara es muy sangrona, el pulpejo de las manos también es muy sangrona. Entonces hay veces la herida es superficial, pero como no deja de sangrar, acuden al servicio. Y está bien, a veces tenemos que suturar el vasito o hacer un poquito más de presión el más tiempo. Lo que se tiene que hacer en casa es descubrir la herida y valorar si es superficial o si es solamente un raspón, o realmente por el tipo de sangrado o la profundidad de la misma, tenemos que acudir a una revisión al servicio de urgencias. Las mamás saben mucho de eso. Yo siempre he dicho, cuando una mujer se convierte en mamá, Dios le pone un chip, una carpeta en su cabeza de cosas que no sabía, pero sobre cuidados en casa, también en cuestión de accidentes. Entonces hay que valorar nada más el sangrado, la profundidad de la herida, tratar de evitar poner cosas, se puede dar algo para el dolor nada más y acudir al servicio de urgencia. Pues ahí está, señoras, traten de parar la antena, como les dije hace un momento, porque sí es importante que todos estos remedios que usted conoce, que si le ponen café o le ponen cebolla, aunque sea una lesión pequeña, chiquita, que con agua y jabón se quita, bueno, pues puede evitar infectarse, y con un poquito de café que le pongan una venda y que ya lo traigan el paciente a los 4 o 5 días, que porque está inflamado, pues es porque infectamos la herida realmente. Ahora, en este contexto, doctora, ¿cuándo debemos de manejar las heridas? ¿Qué tipo? Si son heridas leves, las podemos manejar en casa, o obviamente que si son heridas graves, pues tenemos que ir a un servicio de urgencias. Pero ¿cuándo podemos manejar una herida en casa y cuándo tenemos que ir realmente a un hospital? Es un poquito impredecible también, doctora, hay veces, porque depende mucho del sistema inmunológico del paciente, si una herida leve se vaya a infectar o no. Aquí importa mucho la vigilancia. Tienen que estar checando todos los días la herida, sobre todo al siguiente día de que se realizó. Puede ser una herida superficial, algún raspón, pero resulta que el niño estaba jugando en la tierra, se raspó con una piedra o con un alambre que estaba ahí, no le dio importancia y siguió jugando. A pesar de que fue algo superficial, al siguiente día ya se infectó porque no tuvo el cuidado durante la lesión, a los minutos después de haberse lesionado. Ahí tenemos que retirar cualquier objeto que sea contaminante en la herida, por más superficial que ésta sea. Si es profunda, es inminente que tenemos que tapar la herida, hacer un poco de presión nada más, si no tenemos gasas, algodón, se puede ser un trapo, presionar la herida y acudir al servicio de urgencias que tengan a la mano. Pues ahí está. Esas son las recomendaciones que son para las heridas, que son muy comunes que tengamos nosotros ahí en nuestra casa. El doctor Ariel platicaba que pueden ser en la sala de nuestra casa, pero pues ahí tenemos que la mesa de centro, que los burós, y que tienen cristal. Entonces ahí cuidado con todos sus objetos, y más si tenemos niños chiquitos, pues tratar de guardar las debidas precauciones con esos niños. Y lo más importante, doctor, que vienen las quemaduras, ¿no? Sí, no, otra de las cosas importantes de acudir a las áreas de urgencia, sobre todo en niños, y eventualmente también en las amas de casa, son los casos de las quemaduras. Aquí la pregunta es, ¿cómo manejamos o cómo podemos identificar una quemadura, doctora, que realmente vaya a meritar que yo tenga que llevar al paciente, a mi niño, a que lo tenga que ver un médico, o cuándo la puedo atender yo? Y también lo más importante, como decía hace rato el doctor Navarro, ¿qué debo de evitar hacer en la manipulación de una quemadura? ¿Influye, no sé, el tipo de material con el que se queme, ya sea aceite, agua, fuego directo? O sea, ¿cómo puedo hacer para decir, no tiene vuelta abajo, lo tengo que llevar porque lo tiene que ver un médico? En mi recomendación, doctor, en cualquier tipo de quemadura, por más leve que sea, es una quemada, es una lesión en la piel, deben de acudir al servicio de urgencias o tratar de llevarlo inmediatamente con el médico familiar o el médico que tengan a la mano. Muchas veces las podemos subestimar, pero es una lesión en piel que puede dejar alguna cicatriz
si estamos pensando que fue una gotita de agua o algo leve que cayó en el paciente, no subestimen nunca la cantidad de líquido, así sea el aceite, agua, algo caliente, algún objeto caliente que haya agarrado el niño. Hay que llevarlo, o el adulto mayor, inmediatamente a revisión, a cualquier servicio. Ahora, las quemaduras eléctricas en los niños, sobre todo en los bebés, es muy común. Les gusta mucho tanto meter el dedo en el enchufe por curiosidad, porque son muy curiosos y están experimentando y ellos todo quieren conocer, todo quieren ver. Pero con una tiene. Con una tiene, sí, para ya no hacerlo. Yo con una tuve. Sí, con una tuve. Fue causa de visita. La otra también es que ven los cables y les da la curiosidad morderlos. Eso es algo que a mí me ha tocado ver mucho en el servicio urgente. Que llega el niño porque mordió el cable del abanico y de repente ya, sí, lo mastican, doctor. Y es una descarga leve si lo pueden ver así, pero aún así les causa dolor y tenemos que hacerle una revisión al niño generalizada, ¿no? No causa mayor complicación porque no es alta tensión, sin embargo, sí es necesario llevarlos para hacerles una revisión, platicar con el niño también y hacer un poquito de conciencia en él y que no sea tan curioso hay veces. Y nosotros también explicarle al niño que no debe meter el dedo al contacto, no solamente decir, no lo hagas, no lo hagas. Más curiosidad le da de decir, ¿por qué me dice que no lo hagas? Y lo voy a ir a hacer. Entonces, mi recomendación es que sí lleven a todos los niños, porque muchas veces es que la tacita del café se le cayó al abuelito y, pero ya no pasa nada, lo sequé. Lo primero también en una quemadura, sobre todo si es por líquido, hay que quitar todo lo que esté caliente. Si fue por encima de la ropa, hay que quitar la ropa porque todo guarda calor y queda caliente. Entonces hay que tratar de descubrir el área que está quemada. Pueden poner agua fría y trasladarlo. Eviten poner también remedios caseros, tomate, llegan muchos con tomate, con pasta, que les quema más. Eviten poner pasta del azar también, porque después quitarlas, dicen, es que es una quemadura y les pongo la pasta. Después quitar la pasta del azar les causa no más dolor a los pacientes. Así sea una quemadura sencilla, ¿sí? Y vamos al mismo comentario de al principio, son por temporadas. En verano me han tocado pacientes que llegan con quemaduras de primer grado por el sol, pero generalizadas. O sea, finalmente es una quemadura de primer grado, pero llegan rojos como camarón. No se pueden ni mover. Estuvo buena la playa entonces. Estuvo buena la playa, entonces sí, es lo que le comento, o sea, por temporadas pasan los accidentes por no tener la precaución adecuada. Incluso ayer o antier platicábamos de una niña, ¿no? Que llegó con un urgencias que se quemó creo que le llevó un café o algo de su papá, ¿no? Traía la niña el café del papá entre las piernas y la señora iba caminando en el auto y en un frenón se le derrama el café a la niña en el área genital y en los muslos. Una niña de 8 años. Me llega a mí al servicio asustada, llorando y pues con muchísimo dolor. Es un área aparte muy sensible. Fue una quemadura de segundo grado superficial, gracias a Dios, se controló el dolor. La niña no tuvo mayor repercusión en la vía urinaria y pudo irse a su casa con tratamiento. Pero son accidentes, pues su palabra lo dice, ¿no? Muchas veces es imprudencial por parte también de los adultos. Simplemente venía yo ahorita, doctor, tomando café, se me derramó, se me tiró, gracias a Dios no estaba caliente y estaba parada esperando, pero se me resbaló de la mano. Ahora, doctora, en el caso de las quemaduras, tiene que ver el sitio donde sea la lesión, si es en cara, como si está en genitales. Hay algunos sitios en donde sí, a fuerzas tengamos que llegar al paciente para que lo valore el médico. Esa es una. Y la otra es lo que siempre nos crea mucha ansiedad y mucha angustia, y no solamente a los familiares, sino también a los médicos que estamos en primer contacto, el manejo de las ampollas después de la quemadura. ¿Qué hay que hacer cuando vemos pacientes que nos llegan así? Las áreas que más tienen que tener en cuenta, doctor, manos, pies, cara y área genital. Y cara me refiero, incluye nariz, incluye boca.
Muchas veces subestimamos las quemaduras o incluso el mismo vapor caliente puede causar inflamación de las mucosas de la vía aérea también, y eso puede ocasionar que el paciente tenga problemas para respirar. No solamente tiene que ser con algo líquido, los solventes también son algo que no lo tenemos tan palpable, pero si mezclamos químicos también lo estamos inhalando y hasta después nos damos cuenta que sufrimos alguna quemadura de vía aérea por inflamación de mucosa, por la misma dificultad, pero ya pasó tiempo. Ahora, las lesiones las lesiones corporales por quemadura, cara, en las manos, pies, área genital, tenemos que acudir inmediatamente. Lo que es abdomen, tórax, muslos, la complicación puede ser menos, sin embargo, sí hay que acudir y, como siempre, no hay que subestimar cualquier quemadura, ¿no? Entonces, como les dije en un principio, tenemos que acudir siempre para la revisión. ¿Qué hay que hacer con las ampollas? Por favor, en casa no las revienten. Es algo que el familiar siempre dice, ay, con una agujita, ahorita te la reviento y ya no pasa nada. Pero es curiosidad eso, ¿no? Es que, a ver qué siente, para qué sale, ¿no? Es que la vecina me dijo, doctor, que se la tengo que reventar porque si no, no se va a curar. En el hospital nosotros tenemos que quitar esa piel. Tenemos que quitar toda la piel que está lesionada, porque lo que tiene adentro la ampolla es líquido. Es un líquido que se produce para mantener hidratado lo que está caliente. Entonces eso no sirve, hay que quitarlo. Y dependiendo del tipo de quemadura se tiene que meter a quirófano, pero cuando es algo leve lo hacemos ahí en el servicio de urgencias. Quitamos la piel, cubrimos y sobre todo el cuidado que tenga el paciente en casa de esas quemaduras que son superficiales es muy importante, porque luego ahí anda el perrito, el gato lamiendo las heridas, porque así se cura. Entonces, y es cierto, que dicen que si el perrito llega y nos lame una herida, no, hombre, el perro nos va a curar con todo esto, ¿no? Entonces no hagan eso, señoras. El perrito tiene muchísimas bacterias en sus salivitas y es que sale peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Así es, doctor. Tenemos que tener mucho cuidado porque a pesar de que no se da un antibiótico en las quemaduras, si no tenemos el cuidado se infectan y la complicación es grave. Así es. Doctor, pues es la media, estamos platicando con la doctora Paula Jiménez, urgencióloga. Estamos con el tema de accidentes en casa, cuándo sí, cuándo no tenemos que recibir una atención médica. Regresamos en un momento, vamos a un corte de nuestra estación, regresamos en un momento, recordando que estamos por el 93.7 FM, Lobos FM. Nuestra pasión es cuidar de tu salud. Ya regresan los mejores consejos para que tengas una vida plena de salud. Revista Médica Lobos FM. Vuelve después del corte. Te ayudamos a alcanzar la mejor versión de ti. Cuida de tu salud de la mano de los profesionales. Ya estamos de vuelta en la revista Médica Lobos FM. Bueno, regresamos después del corte. Acabamos de escuchar un tema de fines de los 70s, un tema de Mary McGregor, Atormentada entre dos amores, para este mes del amor, doctor Navarro. La verdad, se lo recomiendo si tienen la posibilidad de ver el video en YouTube, vale la pena ver este video. Claro, y las recomendaciones musicales del doctor Ariel Gutiérrez, la verdad que siempre son una muy buena recomendación, y más que estamos en vísperas del amor y la amistad este próximo 14 de febrero, que también va a ser miércoles de ceniza, doctor. Incongruencia, ¿no? Sí. Es que pórtense bien, chicos. Bueno, regresamos con la plática que tenemos con la doctora Paula Jiménez Gastel, una médica urgencióloga. Estamos hablando sobre lo que son los accidentes en casa y cómo prevenirlos. Hablamos, doctor, hace rato de lo que son las quemaduras, y a mí me queda una duda. ¿Qué pasa en el adulto mayor cuando de pronto sufre una descarga eléctrica en nuestra casa? ¿Es recomendable que yo lo lleve a un servicio de urgencias para que lo valore un médico, le hagan algún estudio especial? Porque uno inmediatamente piensa descarga eléctrica y va directo sobre el sistema cardiovascular. Así es, doctor. Es algo muy, muy importante. Tenemos que recordar que el corazón, al igual que el cerebro, funcionan con electricidad.
y el corazón tiene su propio generador de energía. Y si le damos una descarga que no tiene nada que ver con lo natural, se puede modificar. No debemos de subestimar ninguna descarga eléctrica. A veces uno dice, es que no es de alta tensión, es un voltaje menor. Sin embargo, causa lesiones. Recordando que el adulto mayor también pierde masa muscular, pierde grasa y no es el mismo impacto que puede tener una descarga en un adulto mayor a un adulto joven. Sí es recomendable llevarlo para hacerle una revisión general y sobre todo, como usted comenta, pues una valoración cardíaca. Y hay una situación en cuanto a los niños. Los niños son muy curiosos. Todo les gusta ver una botella de color transparente y creen que es un refresco, y más si traen un líquido oscuro, pues creen que es un refresco y se pegan la empinada. Entonces, generalmente, yo no sé por qué tenemos la costumbre de colocar solventes, pesticidas, etcétera, etcétera, en envases que no tienen nada que ver. Sí, lo ponen en un refresco de esos, de un refresco que le gusta mucho al doctor. También es malo guardarlos ahí, ¿sí? Entonces el niño se le hace fácil y empieza a inclinar. ¿Cuándo hay que provocar el vómito en esos niños? Hay que llevarlo a un servicio de urgencias. ¿Cuándo tenemos que atender a un niño que tomó un solvente, un pesticida, un insecticida, cualquier sustancia que traiga la calaverita, doctora? Ok, en este caso, doctor, siempre hay que llevarlo para hacerle una revisión al niño. Hay veces algunos líquidos que tenemos en casa pueden ser no tan dañinos o el niño consumir alguna pequeña cantidad que lo único que le va a dar va a ser un dolorcito de estómago, a lo mejor alguna diarrea, alguna colitis. Sin embargo, tampoco tenemos que subestimar la cantidad de líquido que pudo haber ingerido al niño. Por eso tenemos que llevarlo para que el médico le haga una valoración general desde la boca y una valoración que, aunque sea por parte externa, nosotros nos podemos dar cuenta si hay algún daño interno de algo que pudo haber tomado el niño. Algo muy muy importante, no se les olvide, si ustedes pueden tomar una foto o llevar el frasco para saber qué es lo que esto contiene, si se puede. Ahora venden muchos productos, hay muchas empresas de limpiezas que a veces no tienen etiquetas, pero son rosas, son azules, huelen bonito y todo eso llama la atención. A pesar de que no tenga etiqueta o de que la comadre me dio un brebaje que ella hace para limpiar, hay que tratar de ponerle algún sello de alguna calaverita o algún dibujo que el niño identifique que es de peligro y que no se le puede acercar. Eso en caso de que tengamos todo a la mano del niño. Lo recomendable aquí es ponerlo lo más alto posible o lo más alejado de ellos, porque la curiosidad siempre la van a tener y siempre se van a llevar cosas a la boca. Y no necesariamente, o también podemos incluir los medicamentos. Muchas veces nosotros al momento de darles medicamentos a los niños les decimos, ay, es un dulce, con tal de que se lo tomen. Al rato el niño ve el frasco y dice, ay, quiero dulce. Y ya se tomó el Ambroxol, se tomó el dextrometorfano, el ibuprofeno completo, y ahí van los papás corriendo porque el niño ya tuvo una ingesta excesiva de algún medicamento por indicación o por el mal uso de que le da el papá verbalmente con el niño. ¿Cuándo provocar el vómito? Jamás, doctor, nunca. A veces uno tiene la idea de que al vomitar se le va a regresar a uno todo, y no se regresa todo, es un 20 o 30% de lo que está en el estómago, lo que uno alcanza a regresar. Y si lo que nosotros consumimos es caliente, es ácido, quema, a la hora de regresarlo, ahí viene otra vez una segunda quemadura. Aparte tenemos la complicación de una broncoaspiración, que es esto, que se le puede ir el mismo líquido hacia la vía respiratoria y el problema aquí va a ser mayor. Entonces nunca hay que dar leche, nunca hay que dar nada para tratar de contrarrestar lo que el niño tomó. Siempre hay que llevarlo al servicio de urgencia, donde se le va a hacer la valoración y se le va a dar el medicamento que el niño en este caso pueda necesitar. Claro, y lo que comenta la doctora es acerca de que si ustedes saben qué fue lo que ingirieron, lleven el frasco. Es muy importante. Por ejemplo, nosotros, doctora Paula, en epidemiología, nosotros los intoxicados por plasticidas, por insecticidas, son padecimientos de notificación inmediata. Entonces, y siempre les pedimos, tráiganos por favor el envase para ver
cuál va a ser el antídoto que le vamos a dar realmente a ese paciente, ¿no? Y al final de cuentas, sí, la mayor parte de las ocasiones cuando son insecticidas nos llevan de la botella, pero sí es importante que de perdida nos lleven, aunque sea en un envase que no debe de ir ahí, llévenlo para que por lo menos, no sé, con algo que podamos identificar y que se le pueda dar el antídoto a nuestros niños. Es muy importante y déjenlo, no lo dejen abajo del fregador, dejen un lugar alto donde no tengan acceso nuestros niños y que no se puedan intoxicar, doctor. Sí, no, la verdad, por ejemplo, en el caso de la ingesta, como dice la doctora, la ingesta de algunos solventes, como en el caso de los derivados de la gasolina, del petróleo, la sosa cáustica, el ácido muriático, que producen lesiones muy, muy graves en el tracto respiratorio. Bueno, en el caso de los hidrocarburos, producen nada más una irritación leve, pero sí generan una neumonía secundaria por la exposición de los vapores del mismo solvente. Pero en el caso de la sosa cáustica y el ácido muriático, las lesiones son completamente graves. Son graves y comprometen la salud del niño. Aquí algo que mencionó ahorita que comentaba de los insecticidas, doctor. A veces las mamás volvemos al tema de las amas de casa. Ahorita que hay muchos mosquitos, voy a fumigar el cuarto del niño. Y fumigamos, echamos el insecticida y no tenemos la precaución de clausurar en algún momento la habitación. Se entra el niño, todo lo respira y después lo encuentran al niño que está dormido, que con una respiración diferente, que no reacciona y no se explican de qué, y resulta que ese niño se mete al cuarto, inhala todo el insecticida y nadie se enteró. Entonces, si por alguna razón van a fumigar, van a poner algún insecticida de los de cuadritos o algo, traten de que sea lo más alejado y que esté ventilado el cuarto, o poner alguna cinta o cerrar para que el niño, que es más curioso, no entre. A un adulto le podemos decir, hey, no te metes a la recámara porque fumigué, y no pasa nada, pero al niño es muy, muy difícil que lo tengamos pegado y vigilado 24 horas por 7 días. Entonces, hay que tener ciertas precauciones cuando estamos utilizando los insecticidas en casa, los domésticos. Y aquí hay una situación importante que también a veces se nos pasa. Siempre la publicidad de estos productos nos va a decir que no son dañinos para el ser humano, pero hay que recordar que no todos tenemos la misma capacidad y sensibilidad, y algunos podemos reaccionar de forma adversa con el contacto con este tipo de productos y generarnos un problema de salud muy, muy grave. Así es. Doctora, antes de pasar, porque el doctor Ariel se me ocurre que le va a preguntar algo muy importante, pero en algún momento de nuestras vidas, yo no, ¿verdad? Pero algunas personas han tenido, van a tener o tuvieron de esos animalitos que caminan en el cabello. Ajá. Sí, los famosos piojitos, sí. Pedículos. Y por ahí anda un meme que dicen, ¿quién no se acuerdan cuando la mamá nos puso insecticida en el cabello para que se cayeran los piojos? A final de cuentas, la piel es un órgano, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasa en esos casos? Cuando, o sea, a lo mejor sí se muere el amigo piojo, ¿no? Pero ¿qué pasa con nosotros, no? Ahorita, doctor, en la actualidad, ya que tenemos un poquito más de redes sociales y la gente puede investigar un poquito más, acuden al servicio de urgencias cuando llegan a hacerlo. Gracias a Dios ya no es tan común. Ya prefieren usar champú, la pastillita, o acudir a algún lugar a que les ayuden a controlar ese tipo de plagas. Sin embargo, pues en los lugares alejados todavía usan eso como remedio. Y como bien dice, la piel es un órgano. No solamente es lo que se inhala, es lo que se absorbe por la piel. Normalmente ya empiezan a que, me estoy durmiendo, y se quedan dormidos, la pupila un poquito dilatada, se ve diferente, pero lo tomaban como algo normal. Incluso si usted platica con nuestros familiares ya de edad avanzada, pero nunca les pasó nada, aquí siguen. Esa es a veces una frase que comentan, sin embargo, pues es muy grande y no permitió que sucediera algo más allá, pues. Entonces es una práctica que no se debe de hacer. Aún así, no se mueren los piojos con nada, ya son muy resistentes. Eviten usar todo ese tipo de solventes. Y hay veces les ponían el trapo y todo, y a veces les pasaban algo caliente también, para que se calentara. Entonces son muy
Es algo muy salvaje eso, doctor, y que causa muchas complicaciones. Y a final de cuentas, pues eran remedios caseros que pues funcionaban, pero pues era bajo lo que nos pudiera suceder, bajo el riesgo, ¿no? Y aparte que les ponían el fumigante, les ponían un gorro, ahí está, para que no se salga, ¿no? Sí, para que no se propague y más se contenga el solvente. Para que amarre. Ahora, este es un capítulo muy importante en lo que es la formación del pediatra, te lo digo por experiencia. Viene prácticamente muy buena parte de la literatura que nosotros leemos de nuestra formación al manejo del niño intoxicado. ¿Por qué? Porque no solamente obviamente son lo que tenemos en casa, solventes y demás, son medicamentos, son las exposiciones a veces a inhalantes, lo que nos pueden intoxicar a los niños. ¿Qué es lo que hace habitualmente el médico de primer contacto cuando llega un niño intoxicado? Ya ha identificado con cuál se intoxicó. ¿Cuál es el manejo inicial, doctor? Lo primero que se tiene que hacer, doctor, es un trabajo en equipo, es en conjunto. Primero tenemos que descubrir al paciente y tenemos que quitarle toda la ropa, porque en ocasiones hay solventes que sí dan un olor muy fuerte, pero hay otros que no se perciben. No sabemos en el área, ya cuando recibimos al paciente, si le cambiaron de ropa o es ropa nueva o es la ropa que traía al momento de la exposición. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es descontaminar al paciente y tratar de que el personal tampoco quede expuesto. También hay que usar guantes, hay que usar la mascarilla y hay que usar una bata para tratar de descontaminarlo. Si tenemos área para bañar, se tiene que meter a bañar al paciente, que todos los servicios de urgencias, ya sean de primero, segundo, tercer nivel, lo tienen. Tienen un lugar que se llama pediluvio, que es para bañar a los pacientes intoxicados. Se baña y entonces en ese trayecto se le hace una revisión, una valoración. La ABCD, hay que ver el estado neurológico del paciente y sobre todo si tiene la vía aérea permeable, si el paciente está ventilando o requiere de algún tipo de apoyo para poder mantener su oxigenación como debe de ser. Pero eso se da conforme vayamos descubriendo al paciente, vamos haciendo también la valoración, pero lo primero es descubrir, quitar todo para que lo que el paciente pueda tener no se siga absorbiendo. Muy interesante. Así es que hay que quitarnos esa ropa con la cual nos intoxicamos, porque pues prácticamente esa ropa puede estar impregnada. Entonces, pues vamos a un servicio de urgencias, nos dan, pues supongamos que el antídoto, y en automático pues es algo continuo que lo tenemos por ahí. Doctora, algo muy común que llega, pues no precisamente a los servicios de urgencias, pero que sí llegan a los consultorios médicos, son los cuerpos extraños en los oídos. Y en este caso, pues sí, puede ser una canica, puede ser un frijolito o algo, pero cuando son insectos, ¿qué sucede? ¿Por qué? Porque los pacientes dicen, es que siento que algo me está zumbando adentro, que puede ser una mosca, que puede ser un mosco, hasta una cucaracha, doctor. ¿Qué hacen en esos casos para poder eliminar esa situación que tiene el paciente? Animalitos muy extraños, doctor, hasta garrapatas hemos sacado de los oídos. Aquí el paciente acude por el zumbido, no tanto el dolor, no causa dolor, pero es la incomodidad, el zumbido que es constante, cosa rara, a veces duran hasta 24 horas ellos intentando sacárselo, llegan lastimados ya de los oídos, sangrando, incluso a veces hasta con la membrana timpánica ya rota, y el animalito ahí sigue muy, muy feliz de la vida porque pues, no han logrado hacerle nada, ¿no? Aquí en ocasiones, si está muy muy profundo, se remiten al servicio de otorrinolaringología para que con las cámaras que ellos tienen, las luces y el instrumental que ellos tienen, puedan tratar de sacar el animal que está ahí o el cuerpo extraño sin lesionar, sobre todo si vemos que ya hay algún sangrado o algún traumatismo. A veces es muy fácil decir, un lavado. Los lavados ópticos quedaron obsoletos, ya no se realizan desde hace varios años, ya están contraindicados porque causan mucho vértigo, causan muchas complicaciones. Si no logramos ver la membrana timpánica y nosotros hacemos un lavado, la complicación es mayor. Entonces, ese tipo de pacientes, si nosotros hacemos la revisión con el otoscopio y está complicado el acceso y no tenemos el instrumental,
No hay que tratar de hacer alguna mexicanada o decir, ay, con el ganchito sí puedo, ahorita con el clip lo saco. No hay que darle herramientas tampoco al paciente para que él intente hacerlo en su casa. Es mejor remitirlo con quien tiene la herramienta necesaria para poder hacerlo sin generar el daño. Y nosotros lo podemos hacer a la hora de verlo con el otoscopio. Se puede sacar si tenemos la pinza adecuada. Si no, se tiene que remitirlo. Fíjese, doctora, que cuando estoy viendo a mis pacientes en el consultorio y que les hago la revisión de oído y veo conductos auditivos limpiecitos, como que le pasaron un pañuelo y como que enceraron todo, se ve bonito, no traen nada de cerumen, de cerilla, ni nada de esto. Y le pregunto, ¿con qué se limpian los oídos? Y me dice, no, pues todavía se desplayan. Y me dice, no, pues se agarró con el tapón de la pluma, de la que no sabe fallar, con la llave del carro, etcétera, etcétera. Y les digo, los oídos se limpian única y exclusivamente con los codos. Y me dicen, ¿cómo? Pues es que no se limpian, ¿no? En automático. Y lo que la doctora acaba de decir, que entran moscos, garrapatas, todo esto. Bueno, nosotros tenemos en nuestro oído un material que se llama la famosa cerilla, que es cerumen. A final de cuentas nos sirve de protección tanto para oír sonidos muy altos, así como para este tipo de insectos. Así es que pues no se quita la cerilla, trate de dejarse esa cerilla porque nos va a ayudar en un futuro. Y ya lo comentaba la doctora, si está muy profundo ese cuerpo extraño, ese animalito, lo que sea, pues van a tener que turnarse un servicio más especializado todavía. Entonces pues no se quiten eso, doctora Ariana. No, hay un detalle también muy importante, que sea, bueno, en los niños que se meten desde semillas de frijol y maíz en la nariz, que obviamente con la humedad se empiezan a dilatar, aumentan de tamaño y se complica más. Y aquí es muy importante lo que dice la doctora, entre menos manipulemos nosotros, menos vamos a lesionar. Siempre hay que verlo con un experto. Incluso uno como médico, el primer contacto a veces mejor es que yo me hago un lado, llévelo con el otorrino, ahí mismo en las áreas de urgencia, porque en la mayoría de los hospitales hay ya especialistas en otorrinolaringología, que son los que nos apoyan porque tienen el equipo y el material adecuado. Y una cosa bien importante, porque también es frustrante, doctora, para el médico de estudio, que dice, ay, no pude sacarle la batería de la nariz al niño, no pude sacarle el frijol o lo que trae el niño en el oído. No hay que arriesgarnos, no hay que jugar con eso, hay que darle la oportunidad que quien tiene el equipo lo haga presente para no dañar. La distancia del conducto auditivo es muy pequeña y pueden llegar a lesionar la membrana timpánica, y una perforación traumática de la membrana del tímpano puede provocar un problema de sordera permanente. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Así es, doctor. Incluso, doctor, me ha tocado niños que me llevan, ay, doctor, es que el niño tiene una semana con el moco, no se le quita el moco. Y le huele bien feo el moco, además. Resulta que no es un moco, es un botón del muñeco o una llantita del carrito que el niño se había metido, y el mismo organismo pues trataba de protegerlo y de expulsarlo, y eso era lo que tenía. Se envía con el otorrino, hacen la aspiración como debe de ser, y sale el producto, y hasta el niño dice, ay, lo que se me había perdido, ay, qué bueno que te encontré. Pero no era la gripa, pues era un cuerpo extraño que el niño traía en su nariz. Sí, yo recuerdo una regla en urgencias de pediatría para nosotros, cuando estábamos en la residencia, era, si te llega un niño con moco, como dice la doctora, con flujo continuo de moco, lo primero que tienes que hacer es acercarte y olerle en la nariz. Si ya notas un olor fétido o descompuesto o algo así, no hay otra cosa que tienes que hacerte que traer un cuerpo extraño y hay que sacarlo. Esta regla, y eso para nuestros alumnos de la Facultad de Medicina, que lo toman en cuenta. Doctora, y así como sucede pues, en vías superiores, vías respiratorias altas, pues también están en las bajas. ¿Qué hacer en esos casos? ¿Cuál sería un signo de alarma cuando tengamos un cuerpo extraño en vías bajas? Primero, doctor, no desesperarse, porque luego empieza uno a correr de que el niño ya se le atoró el juguete. Algo muy importante como medida preventiva, no hay que dejar objetos pequeños al lado de los niños. Hay veces, si tenemos hijos de diferentes edades, cada quien tiene sus propios juegos, los legos pequeños. El más chiquito tiene legos grandes, pero el más grande tiene legos más pequeños. Entonces hay veces se mezclan los juguetes y es muy fácil de que el niño se lo pueda llevar a la boca. Todos los objetos pequeños que traigan, todos los juguetes
o aditamentos, tapones que tengamos en casa, que el niño por curiosidad lo tenga que introducir o lo puede introducir en su boca. Hay que tratar de no tener nada a la mano para que ellos lo puedan agarrar. Si por alguna razón el niño ya se lo puso y el niño no puede respirar, de alguna manera el ser humano se da a entender que no puede respirar y que está obstruida la vía aérea. Nosotros vemos la angustia en la cara. Ya en un caso ya un poquito más extremo, si la vía está muy obstruida, se empiezan a poner un poquito moraditos y intentan hacer ellos intentan ellos hacer la mímica o hacer ellos algún gesto de que algo tienen atorado, sobre todo si son niños, porque no saben expresarse, o empiezan con mucha salivación porque no pueden tragar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero, y por instinto, uno abre la boca y mete el dedo. Error garrafal. Nunca tenemos que intentar sacar nada, y sobre todo ahora las mujeres que las uñas largas, muy puntiagudas, con brillitos, lastimamos más que ayudar. Claro. Existen alguna maniobra que es para tratar de sacar lo que se encuentra atorado en vía aérea. Tenemos que tener nosotros una preparación para poderlo hacer. Hay videos de YouTube donde pueden aprender, y eso sí los invito a que lo busquen y todos en casa lo vean, busquen el que sea más práctico, la maniobra de Heimlich, para poder descomprimir y poder de que salga. En eso de que ustedes ven al paciente, lo identifican a su familiar que tiene obstruida la vía aérea, que no puede respirar, tienen que hacer la maniobra. Es en niños y en adultos, dependiendo del tamaño del niño. Existen diferentes maniobras que se pueden hacer con la palma de la mano. Se voltea al bebé y se le dan unas palmadas un poquito fuertes. Hay que medir fuerza también para no lastimarlo. Entre donde se divide la espalda y el dorso de la parte posterior del bebé, se le dan unos golpes para tratar de que por medio del impacto saque un poquito de aire y pueda salir. Si no funciona esto en el adulto, aquí uno se pone atrás del adulto, pone el puño, pone la mano y tiene uno que empujar hacia adentro y hacia arriba con fuerza. Si está uno solo en casa, uno también lo puede hacer con una silla. Uno puede aventarse en el respaldo de la silla tratando de que quede a nivel de medio del tórax para poder hacer la compresión y ver si funciona. Si no funciona, hay que hablar al 911 o salir a pedir ayuda para que alguien nos auxilie si estamos solos. Si estamos con el paciente, hay que tomarlo y salir a pedir ayuda, ya sea que nos trasladen a un lugar para que nos ayuden o ahí mismo lo podemos hacer. Hace poco me tocó una niña que la llevaron porque según el papá se le había atorado el bocado, y no era el bocado, sino que la niña traía una infección de vías respiratorias y era muchísima secreción la que tenía. Entonces la niña a la hora de comer quiso toser, pero la flema ya no la dejó y se estaba ahogando, pero con la flema, no con la comida. Para cuando llegaron conmigo, la niña ya iba muy tranquila porque al intentar toser, ella sola, en automático, ella pues, hizo todo el proceso. Así es. Doctor, pues se nos acaba el tiempo. Híjole, podemos seguir platicando más horas con esto y tenemos que hacer un segundo programa, y esto tenemos que hacerlo pues previo a las vacaciones próximas que vayamos a tener, porque todas las recomendaciones de nuestras expertas son importantes que las tengan en sus casas, y ojalá y esta transmisión puedan tenerlo y compartirlo con todas esas mamás, ¿sí?, que tienen niños pequeños, porque ellos es la información que ellos necesitan, y que no con verlo una vez, sino que tenemos que verlo varias veces. Por ejemplo, lo que comentaba la doctora acerca de la maniobra de Heimlich, que eso es muy importante y que debemos de tenerla siempre muy en cuenta, porque nos puede salvar la vida, doctora. No, y la verdad sí hay que poner mucha atención a lo que comenta la doctora, porque estas situaciones pasan en segundos. Descuidamos a los niños y pueden provocar ese tipo de accidentes, o en un adulto mayor que, como dice ella, está el piso mojado, se resbala y se cae, y en serio cambia por completo la vida de esa persona que se lesionó. Yo recuerdo así rápidamente, doctor, una anécdota de un niño que me tocó atender hace ya mucho tiempo, que me tocó una ingesta de sosa cáustica, y me tocó ya verlo ya 3-4 años después,
cuando acudió ya la última dilatación de su esófago por las quemaduras que había tenido, y la mamá llora cuando el niño por primera vez vuelve a consumir alimentos por su boca, porque había estado alimentado con sonda, con gastrostomía, por las múltiples quemaduras que había tenido. Y la verdad son episodios tristes que uno ve a veces, pero bueno, son situaciones que pasaron a veces por descuidos, y es lo que tenemos que tener en cuenta. Doctora, muchísimas gracias por la visita. Antes de cerrar, doctor, algo también que también es un punto, y no quiero retirarme sin antes comentarlo. Muy importante, ya va a empezar el tiempo de calor, no hay que dejar a los niños ni en las cubetas, ni en las piletas, ni tampoco dejarlos en las albercas. Se ocupan 6 centímetros de agua para poder que el niño se ahogue. Nada más porque se le tape nariz y boca. Si tenemos un bebé en la bañera, ay, es que voy por la toalla, se me olvidó, ahorita vengo, jamás, ni dejar encargado al bebé con otro bebé. Como comenta el doctor, son los accidentes en segundos y cambia la vida completamente del paciente y de los familiares. Entonces hay que tratar de prevenir lo más que se pueda, de evitar andar a las carreras. Si ya se nos hizo tarde, si ya nos agarró la prisa, hay que evitar ese tipo de accidentes por andar a las prisas, y siempre tener una escalera cerca, doctor. Eso de la silla, la cubeta, que era lo que les comentaba, y todavía le ponemos una tabla para hacer equilibrio, no funciona, ¿no? Vienen las fracturas de prevención. Pues estas son las recomendaciones de nuestra experta y de nuestra invitada, así es que pues les agradecemos a todos que hayan estado en nuestro programa el día de hoy. De nueva cuenta, intenten compartirlo porque es información muy valiosa, doctor Ariel. Así es, y nos estaríamos viendo el próximo sábado aquí en Revista Médica Lobos FM, y como todos los sábados, cuiden mucho a sus niños. Es importante eso, y recordando que el próximo fin de semana tendremos un tema también muy importante, así es que esté con nosotros, sintonícenos en el 93.7 FM Lobos FM. Los profesionales de la salud te esperan en nuestra próxima emisión. Descubre los mejores consejos para llevar una vida de calidad para ti y tu familia. Sintonízanos la próxima semana. Revista Médica Lobos FM. Hasta la próxima.